Jerusalén, a principios del primer milenio. El sumo sacerdote Caifás se encuentra en su lecho de muerte. Su petición final, que lo entierren con 2 clavos de un acto que lo atormentaba. La crucifixión de Jesús. ¿Será posible que Caifás, uno de los personajes más despreciados para los cristianos, se haya arrepentido de sus acciones? El descubrimiento de una tumba y 2 clavos en Jerusalén podría ser la clave para revelar el secreto de un villano de más de 2000 años y exponer una de las reliquias cristianas más importantes. Conspiraciones bíblicas. Los clavos de la cruz. Jerusalén, 1990. La Primera Guerra del Golfo tiene a la Ciudad Santa bajo ataque. Caen misiles Scud. Los civiles israelíes compran más y más máscaras antiguas. En medio de esta confusión, un importante descubrimiento arqueológico pasa prácticamente desapercibido. Fue una casualidad. Estaban expandiendo un área del Parque de la Paz cuando una excavadora dio con la tumba. En primera instancia parece una tumba del siglo I, común y corriente. No parece tener nada en especial. Dentro de ella encuentran algunos artefactos, huesos y 12 cajas de piedra caliza para huesos u osarios. En el siglo I, la época de Jesús, cuando la gente moría, los miembros de su familia reunían sus huesos y los colocaban dentro de una caja que llamamos un osario. Vacían la tumba. Llevan los artefactos para que sean evaluados por la Autoridad de Antigüedades de Israel en su sede en Jerusalén. ¿Pero de quién es la tumba? La arqueología es como entrar a un cuarto completamente oscuro en donde hay un elefante y tener que adivinar qué animal es solo con tocarle una uña. Cuando se encienden las luces puede ser que resulte ser un rinoceronte u otro animal que no conocemos, por lo que una cosa es la especulación y otra cosa son los hechos reales. Luego de quitarles 2 milenios de polvo acumulado, los arqueólogos examinan los osarios en detalle. Y se enfocan en su hermosa decoración, las rosetas, los patrones en ellos. Esto les llama la atención y comienzan a pensar que esto es más que una tumba cualquiera del siglo I. Esta tumba tiene algo que la hace única, algo que les llama la atención. 2 de los osarios llevan grabados en su superficie el nombre de Caifás. El nombre se conoce gracias al historiador del siglo I, Josefo, que se refería a él como José ben Caifás, y por el Evangelio, que solo lo llama Caifás. Es el sumo sacerdote. Caifás tuvo un papel muy grande y normalmente muy negativo. Pues fue el hombre detrás de la muerte de Jesús. Cuando vemos películas sobre Jesús, casi siempre aparece Caifás también, gritando, crucifíquenlo, crucifíquenlo, pidiendo que lo maten y animando a la gente para que todos lo pidieran también. Él fue el responsable del plan para matar a Jesús. Es el villano de la historia. Hoy, millones de personas consideran a Caifás como el asesino de Jesucristo. ¿Habrá algo que nos pueda revelar si esta es su tumba y su osario? El hecho es que Caifás es un nombre inusual, es un nombre que conocemos por fuentes judías y del Nuevo Testamento. Y sabemos que pertenece a la época correcta. Es un osario muy elaborado y por suerte para nosotros tenía grabado 2 veces el nombre de José Caifás. Nunca antes habíamos encontrado un osario en ningún otro lugar que tuviera ese mismo nombre, nunca. Durante más de un año, los arqueólogos examinan todos los artefactos que se encontraban en la tumba, lo que incluían una moneda, un candil y los huesos de un hombre de alrededor de 60 años. Finalmente llegan a la conclusión de que es el osario del sacerdote supremo Caifás. Es la primera vez que se hace un descubrimiento arqueológico de un individuo que se mencionó en el Evangelio.
El descubrimiento de la tumba de Caifás es increíblemente emocionante. Solo la idea de que podemos identificar un lugar, asociarlo con Caifás, su tumba, su osario, es muy emocionante porque antes solo lo conocíamos por el Evangelio y por Josefo. La noticia llega al ámbito internacional y el osario viaja por el mundo en una exhibición. Para la mayoría, la historia termina ahí. Años más tarde, mientras estudiaba la tumba, el periodista investigador Simka Jakobovich descubre algo muy inusual. Se concentra en los objetos que se recuperaron de la tumba y queda impactado por dos de ellos, que parecen haber sido olvidados. No podía creerlo cuando leí el informe de los arqueólogos y vi que habían encontrado 2 clavos. Hablamos de 2 clavos de la época romana en la tumba de Caifás. Encontraron un clavo en un osario. No podía creer que nadie lo mencionara. No es extraño encontrar clavos en las excavaciones arqueológicas en la Tierra Santa, pero que esté dentro de un osario sí que lo es. En todos los sitios de excavación que hay en Jerusalén siempre encontramos cerca de 10 clavos al día. Pero eso no pasa en una tumba judía. Esta es un área residencial. Estoy seguro de que encontraron clavos en este sitio cuando lo excavaron, pero se encontraban en los marcos de las ventanas y las puertas. Si encuentras un clavo dentro de un osario, debes preguntarte por qué estaba ahí. Algunas personas sostienen que los clavos pudieron haber sido usados para grabar los nombres de los muertos en los costados de los osarios. No serían muy útiles para eso, para cualquier tipo de grabado. Siempre se habla de que la caliza no es muy dura, pero yo lo he intentado. No es tan fácil como lo pensaríamos. Lo último que querría es usar un clavo doblado con la cabeza así y eso no te permitiría trabajar. Otros sostienen que los clavos pudieron ser usados para cerrar algún recipiente o algo así. Pero como están hechos de caliza, esa explicación no sirve, no calza. Así que la pregunta es, ¿por qué había clavos en la tumba del sumo sacerdote? Yo pensé que, basándome en los hallazgos y en la evidencia textual, era razonable que fueran de una crucifixión. Y si así fuese, nuestro candidato principal sería Jesús, porque es la única crucifixión que se vincula a Caifás. Convencido de que estos clavos tienen algo que ver con la crucifixión, Simka está decidido a verlos. Así que visita al doctor Gideon Avni de la Autoridad de Antigüedades de Israel. Revisamos todos nuestros registros, todos los elementos que tenían que ver con esta tumba, y descubrimos que no tenemos los clavos. Puede que se hayan perdido o que están en otro registro o lugar. Debe considerar que en este país cada año hay 300 excavaciones. Se encuentran millones y millones de artefactos durante estas. Y algo tan pequeño como unos clavos es probable que se hayan perdido en la etapa de procesamiento o almacenamiento, o que se hayan mezclado con otros por error. O sea que puede que no se hayan perdido, sino que estén mal catalogados. Claro, es una posibilidad. Podrían estar en un laboratorio o en un estante por ahí. Los perdieron. No lo entiendo. ¿Cómo puedes encontrar clavos en la tumba de un hombre vinculado con la crucifixión y los pierdes? Parte de mí creía que nunca los encontraría, pero la otra decía, quizás si no dejas de perseguir la evidencia, puede que finalmente los encuentres. Tras oír sobre la investigación de Simka, el conocido antropólogo y profesor Israel Hershkovitz lo invita a su laboratorio. Pues resulta que solo le han enviado 2 clavos iguales de la época romana una vez. ¿Estos son los clavos? Sí, estos son los 2 clavos de Jerusalén que llegaron al laboratorio hace muchos, muchos años. Unos 15 años atrás estaban en una pequeña caja, no indicaban nada de su procedencia. Fue como una revelación cuando el profesor Hershkovitz me dijo que tenía estos 2 clavos de la época correcta y que eran el único par de clavos iguales que había recibido. Aquí tenemos los 2 clavos.
Se nota que los cuidó bien, pero ¿por qué? Sospechaba que estaban conectados con la crucifixión. El presentimiento del profesor se basa en un artefacto único de su laboratorio, otro clavo de su colección, uno que también se halló dentro de un osario. No hay duda de que este fue parte de una crucifixión. Esta es la única evidencia que tenemos de la crucifixión. En el mundo. Exacto. El clavo está fusionado con el talón de un hombre que fue crucificado durante el siglo I. Ahora, si observamos los otros dos clavos, veremos características similares, especialmente en la cabeza. La parte superior que vemos aquí. Y también está el hecho de que sus puntas están dobladas de forma similar, lo que es muy interesante. ¿Por qué doblarían el clavo? Si atraviesas la palma de la mano de alguien con un clavo, sería extremadamente fácil liberarla. Pero si le entierras un clavo en la zona y luego te aseguras de que quede fija doblando la punta, entonces no habría forma de soltarse de la cruz. Así que el hecho de que estén doblados los vincula a la crucifixión más que si no lo estuvieran. Sí, eso diría yo. Estos podrían ser los clavos de la crucifixión. Si lo son, Simka Yakabovich cree que el mundo debe saberlo. Estos podrían ser los clavos. El periodista investigador Simka Yakabovich logró encontrar dos clavos que cree que podrían ser los clavos perdidos de una tumba de Jerusalén de 2000 años de antigüedad. La tumba de Caifás, el sumo sacerdote que ayudó a enviar a Jesús a la cruz. Cuando encuentras un clavo en la tumba de un hombre al cual se le conoce en la historia por solo una cosa, estar vinculado con la crucifixión de Jesús, debes preguntarte si serán los mismos clavos. Simka Yakabovich organiza una conferencia de prensa en Jerusalén. Estos clavos probablemente son los mismos que los clavos de la tumba de Caifás. Así que si aceptan que esta es la tumba de Caifás y que estos clavos provinieron de esta misma tumba, y considerando que a Caifás solo se le conoce por la crucifixión de Jesús, existe la posibilidad que sean esos mismos clavos. Los medios de comunicación y los académicos se lanzan en contra de Simka Yakabovich. De acuerdo a la Autoridad de Antigüedades de Israel, su teoría es infundada y nada más que un producto de su imaginación. No existen pruebas de que los clavos estén vinculados a ningún hueso. Tampoco se menciona en ningún texto que Caifás se haya quedado con los clavos que se usaron en la crucifixión de Jesús. ¿Cómo nos imaginamos que pasó? Logísticamente, ¿cómo lo habría hecho? ¿Acaso Caifás andaba merodeando cerca del lugar donde lo crucificaron, esperando a que bajaran a Jesús de la cruz y fue y dijo, oigan, ¿me quedaré con un par de estos? ¿Creemos que un sumo sacerdote hizo eso? Ya que se enfrentaba a tanta oposición, Simka le pidió ayuda a la comunidad científica. Habló con uno de sus mayores críticos, el doctor Aryeh Shimron, que solía ser el geólogo principal en el estudio arqueológico de Israel. Cuando se sacan estas conclusiones, sin obtener nada de evidencia científica, sin siquiera intentar estudiar estos clavos, entonces podemos catalogarla como una suposición muy improbable. Pero está intrigado, así que decide darles una mirada. Tenemos este material blanco. Normalmente estas son distintas formas de carbonato de calcio. ¿Eso le dice que estaban dentro de un osario? No, nada, no aún. ¿Y si es piedra caliza? No va a significar que es un osario, solo que había contacto con caliza. Todo por aquí tiene caliza. Los osarios, las cuevas, las montañas. Sin embargo, la teoría de Simka Yakabovich le intriga. Si hubiera sido más escéptico, solo habría dicho, bueno, no lo creo, vaya intento. Sin embargo, a pesar de mi incredulidad, pensé que valía la pena investigarlo. Para poner a prueba la teoría de Simka Yakabovich, el Dr. Shimron tendrá que realizar un análisis científico muy riguroso utilizando tecnología de punta. Así que le pide ayuda al científico en nanotecnología, el Dr. Vitaly Gutkin. Veamos. Quizás el Dr. Shimron pueda encontrar la conexión entre estos clavos y Caifás o una crucifixión. Pero primero deberán determinar si estos clavos estuvieron alguna vez en una tumba antigua.
¿De dónde salieron esos clavos? ¿De qué tipo de entorno? Para intentar determinarlo, utilizan un microscopio electrónico de barrido para examinar los clavos. Este puede magnificar un objeto hasta 500,000 veces. El computador no solo magnifica los clavos, sino que también analiza su composición química en cada lugar que se observan. Si los clavos no provienen de una cueva o tumba, ese será el final de la historia. Vamos a observar el clavo con este aparato de magnificación para ver qué tipos de materiales se han adherido a los clavos. Estos materiales podrían darnos alguna indicación sobre el entorno donde estuvieron estos clavos durante los últimos 2000 años más o menos. Bueno, de hecho, dudo que encontremos algo en estos clavos después de 2000 años. Pues vamos a ver. Observaremos esta cabeza blanca, la parte superior del clavo. Estamos listos para comenzar. Excelente. Esto de aquí. Y hagámosle un análisis rápido a esto. ¿Y eso qué es? Un descubrimiento inesperado. Hay mucho calcio, oxígeno y carbono. Es calcita, CaCO3 y colada. Exacto. La colada es un material parecido a la estalactita, que se forma cuando el agua corre por las murallas o los pisos de las cuevas. Esto sugeriría que el clavo estuvo en una cueva, porque la colada solo se forma en las cuevas, sin excepciones. Tienen la primera pieza del rompecabezas. Esto significa que los clavos podrían haber pertenecido a una tumba. Pero el trabajo del equipo no ha terminado. Aunque los clavos hayan venido de una tumba, es posible que no fueran de la tumba de Caifás. Sería igual de factible que hubieran provenido de cualquiera de los otros cientos de tumbas en Israel. ¿Podrá el Dr. Shimron conectar estos simples clavos con la tumba del hombre que le entregó a Jesús a los romanos, que luego lo crucificaron? ¿Podrían ser estos los clavos con que se crucificó a Jesús? El periodista investigador Simcha Yakubovich cree que sí. Y el geoarqueólogo, el Dr. Aryeh Shimron, no está convencido, pero intentará utilizar la geoquímica para determinar si los clavos están conectados o no con la famosa tumba de Caifás y descubrir si fueron utilizados en una crucifixión. Pero ¿por qué estarían los clavos en la tumba del sumo sacerdote? La mejor explicación para algo tan anómalo, tan inusual, sería que había algún tipo de creencia detrás de esto. La respuesta puede estar en un antiguo texto. Unos 200 años antes de que se construyera esta sinagoga, los rabinos dejaban que los judíos llevaran algunos objetos durante el Sabbat. Se consideraba que estos tenían poderes de curación sobrenaturales. Uno de estos era el clavo de una crucifixión. Sabemos que se creía que los clavos de las crucifixiones tenían poderes sobrenaturales. Los judíos comunes y corrientes lo creían. Si una persona llevaba clavos consigo en su tumba, debieron tener un significado especial para él. Me parece intrigante que tanto en las fuentes paganas como más tarde en las rabínicas encontramos la creencia de que los clavos de las crucifixiones se consideraban amuletos con la capacidad de sanar. Si Caifás se encontraba enfermo, quizás por eso tenía clavos con él. Sería un intento por curarlo de su enfermedad. Después de comprobar que los clavos provenían de un entorno similar a una tumba, el Dr. Shimron hace hasta lo imposible para poner a prueba la teoría de Simcha Yakubovich. Hola, ¿cómo está? No me puedo quejar. Y la siguiente fase parte en una carnicería cercana. Es excelente. El Dr. Shimron quiere entender qué le sucede químicamente a un clavo con el pasar del tiempo cuando éste se entierra en carne y hueso. Así luego podrá comprobarlo con los clavos antiguos para ver si les pasó lo mismo. Bien, listo. Vamos a dejar que se seque. ¿Su plan? Enterrar el clavo y esperar 2 años. El tiempo suficiente para asegurarse de que la carne se habrá descompuesto por completo. En el intertanto, el Dr. Shimron se enfoca en las siguientes preguntas. ¿Es posible conectar de forma científica, a partir de los datos,
los clavos y esta tumba específica, la de Caifás, y será posible conectar los clavos con un osario específico dentro de la tumba. Solo hay una forma de averiguarlo. El Dr. Shimron consigue acceso a las bodegas de la Autoridad de Antigüedades de Israel. Parece una escena sacada de Los Cazadores del Arca Perdida. Este es el que necesitamos. Ahora procederá a analizar varios osarios para buscar algún tipo de huella química. Es un trabajo innovador que no se ha hecho antes. Comienza con algunas cajas de huesos aleatorias. Toma muestras del interior de los osarios para ver qué cosas se han introducido en los poros de las cajas de caliza. Luego se enfoca en los osarios de la tumba de Caifás. Con algunos de estos pedacitos será suficiente. Por supuesto. Para el siguiente paso necesita muestras de los 2 osarios grabados con el nombre de Caifás. Estos se encuentran en exhibición permanente en el Museo de Israel. Primero toma muestras del osario más sencillo. ¿Y qué tenemos aquí? Y si tomamos muestras de estos escombros, seguro debe ser hueso. Eso se ve muy bien. Y finalmente, el osario número 6. El sofisticado osario del sumo sacerdote. Se nota que hay una línea de agua. Y debajo de ella, ahí pasó algo. Veremos si podemos encontrar algo aquí que esté conectado de alguna forma con nuestros clavos. Como los clavos tienen colada, que es similar a la estalactita, la pregunta es si esta colada será algo particular de la tumba de Caifás o si también aparecerá en otros osarios. Tras semanas de trabajo, obtienen su respuesta. Examinamos osarios de otras tumbas cercanas y no encontramos colada en ellas, en ninguna. Solo encontramos colada en el osario número 6. Y ese es el osario del sumo sacerdote Caifás. Este podría ser el primer vínculo científico entre los clavos y el hombre que les entregó a Jesús a los romanos. Los clavos y la tumba de Caifás están conectados por la colada. Pero eso no es suficiente. ¿Qué pasa si los clavos vienen de una cueva, pero no de la tumba? Buscando una respuesta, el Dr. Shimron acude a un laboratorio de isótopos. Lleva muestras de la colada de los clavos, el osario de Caifás y de las cuevas en el área de Jerusalén. Por fin tengo las muestras. Los isótopos son tipos de elementos con propiedades atómicas únicas. Los arqueólogos utilizan los isótopos para identificar características específicas sobre el entorno del que proviene un artefacto. Vamos a comparar los isótopos de carbono y oxígeno para intentar comprender en qué condiciones climáticas se encontraba la colada. Muy bien. Cuando termina el análisis, invitan al periodista investigador Simka Yakubovich a ver los primeros resultados por sí mismo. Si los isótopos en los clavos no son similares a los del osario número 6, la teoría de Simka quedará en el pasado. Estamos viendo una gama de valores de los isótopos de la colada de varias cuevas. Finalmente, la colada de los clavos no calza con la de las cuevas, pero sí con la del osario del sumo sacerdote. Los dos son anómalos y representan un entorno muy específico que solo puede ser del este de Jerusalén. Los valores son muy cercanos entre sí y se podría decir que son casi idénticos. Es posible que sean la misma colada. Entonces vendrían del mismo entorno. Definitivamente. Muy bien. Eso sí, lo puedo confirmar sin ninguna duda. El mismo entorno. Sin duda, los isótopos de oxígeno y carbono lo confirman. Wow. Es la siguiente pieza del rompecabezas. Los clavos pueden haber venido de la tumba de Caifás. Y aún más, de su propio osario. Y la ciencia está a punto de revelar aún más de sus secretos. El análisis de los isótopos de la colada demostraron que estos clavos antiguos pueden haber provenido del osario de Caifás, el responsable de entregarles a Jesús a los romanos.
Para el Dr. Shimron, sigue siendo un rompecabezas misterioso. La investigación científica conecta los clavos con Caifás y posiblemente con Jesús. Pero si los clavos se encontraban dentro del osario de Caifás, ¿no habrían dejado restos de hierro en él? El Dr. Shimron regresa al Museo de Israel para obtener más muestras. Con esto estamos bien. Vamos a examinarlo. Muy bien. Ahora buscan restos de hierro en el material que se encontraba dentro del osario de Caifás. Vaya, mira esto y dime que es verdad. Fe, hierro. Es asombroso. Encuentran restos de hierro dentro del osario y estos coinciden con el de los clavos. Los clavos se ven exactamente así cuando los observamos de cerca. Y pasa lo mismo con su composición y textura. Esta es la misma textura de los clavos. A ver si entendí. Usted encontró dentro del osario de Caifás un pedazo de hierro. No un pedazo, muchos pedazos de óxido de hierro, con una textura que se parece muchísimo a la de los clavos. Lo que significa que es casi seguro que estos son pequeños fragmentos de los clavos. Es una evidencia muy, pero muy convincente el que hayamos encontrado pequeñas piezas de los clavos dentro del osario número 6. Así que diría que es una prueba concluyente. Es concluyente, claro. El Dr. Shimron encontró colada con la misma composición de los isótopos en los clavos y en el material dentro del osario de Caifás. También encontró en él pedazos pequeños de hierro que coinciden con los clavos. Una conexión química adicional entre los clavos y el osario del sacerdote supremo. Pero el Dr. Shimron quiere hacer una prueba más antes de decir con certeza que estos clavos vinieron de la tumba de Caifás. ¿Cómo estás? Lleva las muestras de los clavos a un laboratorio de difracción de rayos X. Los resultados son impresionantes. El análisis de difracción de rayos X entrega aún más pruebas de que son los clavos correctos. En ambos clavos se encuentran un tipo particular de óxido llamado lepidocrosita, que solo se podría haber formado en un entorno húmedo como el de un osario lleno de agua. También encuentran una forma de óxido más común, la goetita. Descubrimos que uno de los clavos presentaba niveles bajos de goetita y el otro en cambio tenía bastante, lo que indica que el camino evolucionario que siguieron ambos clavos debe haber divergido en algún momento de su historia. El segundo clavo debe haber sido movido a un entorno donde estaba expuesto a mucha más agua, lo que sería fuera del osario, quizá el piso de la tumba. Sabemos que de los dos clavos de la tumba, uno fue encontrado en un osario y el otro fue encontrado en el piso. Así que esto calza con lo que nos dice la arqueología. Sí. Los clavos han pasado la prueba final. ¿Salieron estos clavos de la tumba de Caifás? La respuesta definitiva y final es que sí. ¿Es posible poder vincular los clavos con un osario específico en la tumba? La respuesta también es sí. Pero todo esto los lleva de vuelta a la mayor interrogante. Si Caifás se llevó estos clavos a la tumba, y si, como cree Simca, estos clavos se utilizaron en la crucifixión de Jesús, ¿qué nos diría esto de la conexión real entre Caifás y Jesús? Caifás se encontraba en una situación imposible. Lo que a Caifás le importaba, según el Evangelio de Juan, era la seguridad del pueblo, su supervivencia en el tiempo. Ese era su objetivo prioritario. Así que si Roma tenía pensado destruir el templo, atacar a esas personas, porque estaban agitadas y reunidas alrededor de un individuo en particular, tendrás que tomar decisiones difíciles. Quizás Caifás no fue un villano como creíamos. Es una situación de seguridad nacional y en ese contexto, Caifás debe haber dicho, mejor que muera una persona en vez de toda una nación. Pero estas teorías dependen de si los clavos que se encontraron en la tumba de Caifás fueron en verdad los que se utilizaron en la crucifixión de Jesús. ¡Wow! Miren eso.
Los científicos intentan entender un misterio con 2000 años de antigüedad. El geoarqueólogo, el Dr. Aryeh Shimron, logra encontrar evidencia de la conexión entre estos clavos y el osario del supremo sacerdote Caifás, el hombre al que muchos consideran responsable por enviar a Jesús a la cruz. Y ahora deberá enfrentarse a la pregunta más difícil de todas. La pregunta que me da vueltas y vueltas por la cabeza es si existe evidencia que nos pueda demostrar que estos clavos se utilizaron en una crucifixión. Comienzan buscando material orgánico en los clavos. Quizás hasta hueso o carne. Miren eso. De pronto, ¿Lo ven? ven algo poco usual. ¿Qué es eso? Miren ahí. ¿Aquí? ¿Pueden agrandar la imagen? Parecen pequeños conductos, ¿no es así? Sí. También podemos apreciar estos pequeños glóbulos por aquí. Son absolutamente microscópicos. ¿Qué le parece? ¿Cree que quizá estos conductos estén vinculados con algún tipo de material orgánico? Podría ser. Encuentran los mismos conductos y glóbulos en los clavos y dentro de los osarios de la tumba de Caifás. ¿Será material orgánico? ¿Organismos microscópicos? ¿Será quizás restos de carne o huesos descompuestos? Si los clavos son los de la crucifixión de Jesús, podrían estar observando su ADN. Le piden ayuda a un epidemiólogo, el Dr. Stanley Freeman. Estas estructuras esféricas, las pequeñas y las grandes, no hemos podido encontrar nada similar en otros osarios que no sean el de la tumba de Caifás. ¿Podría decirnos cuáles son sus pensamientos iniciales al respecto? Bueno, estas son estructuras fúngicas. Parecen ser esporas de hongos. Estas estructuras como conductos serían filamentos. Eso es lo que creo. Pero es bastante difícil saber más con certeza. Es complejo llegar a una conclusión. Lamentablemente, los hongos microscópicos no entregan ninguna pista sobre si los clavos fueron utilizados en una crucifixión, y mucho menos la de Jesús. Pero el equipo no se rinde y sigue buscando evidencia, ahora esperando encontrar fósforo, un residuo de los huesos humanos. Bien, ahora vamos hacia abajo. Pero, ¿y esto qué es? ¿Qué es? ¿Podemos ver estas estructuras más en detalle? ¿Ve eso? Déjeme ver. Observaremos su estructura química. Sí hay residuos de fósforo. Deberían estar eufóricos. Acaban de encontrar restos de huesos en los clavos, pero hay tan poco que no saben qué significa. La concentración es muy baja, pero vemos claramente que hay fósforo presente ahí, y es casi seguro que es debido a huesos. Es material que se adherió de alguna forma al clavo. El cuerpo humano contiene cerca de 650 gramos de fosfatos. El 80% se encuentra en los huesos, lo que significa que habrá niveles más altos en lugares de entierro, ya que pueden permanecer en la tierra durante miles de años. El fósforo establece una conexión entre los clavos y huesos, pero solo encontraron 0.5% de fósforo en los clavos. Si estos hubieran atravesado hueso, ¿no tendrían niveles más altos de fósforo? Para contestar estas preguntas, el Dr. Shimron regresa a un experimento que inició hace 2 años, pensado específicamente para esta ocasión. ¿Podrá este experimento moderno entregarles pistas de cuánto fósforo podría permanecer en los clavos si estos atravesaron carne y hueso? Pero miren qué hermoso clavo. Hace 2 años, enterramos este clavo junto con un gran pedazo de carne y hueso. En este lugar de aquí, compararemos los datos que obtengamos de este clavo. Si tenemos suerte y aparece algo, con los datos de los clavos que estaban en el osario. Este es nuestro clavo oxidado. Límpielo con cuidado para poder analizarlo, por favor. Vamos a agrandar esta parte. Dudo que encontremos fósforo aquí. Aún no hemos encontrado hueso. Vamos a ver. ¡Oh, aquí está! Sí hay restos de fósforo. Cerca de un 1%. Solo quedó un rastro de fósforo que era hueso. Así que no es sorprendente que en los clavos que encontramos en el osario que tiene 2000 años de antigüedad,
no encontremos rastros de hueso. Claramente el hueso desaparece con mucha rapidez. Conseguimos resultados muy similares con los clavos antiguos y con el nuevo. Es posible que ambos pasaran por el mismo mecanismo biológico de degradación. Aunque no prueba que los clavos fueron utilizados en una crucifixión, los resultados son consistentes con lo que sucede cuando se entierran clavos en carne y hueso. Pero si son clavos que se utilizaron para crucificar a alguien, será posible averiguar a quién. El equipo continúa con su arduo trabajo, buscando evidencia de que haya habido una crucifixión. El Dr. Chimron pasa horas examinando milímetro por milímetro de la superficie del clavo, como si fuera la superficie de la luna. Oh, espere. ¿Qué es eso? Y de pronto, encuentra algo extraño. Pare. ¡Wow! Miren eso. Parece un panal. ¿Será tela? ¿Será que han encontrado restos de tela en los clavos? ¿Podría ser un sudario? Durante el siglo I, cuando se usaban mucho los osarios en el área de Jerusalén, el cuerpo del difunto se cubría con un sudario antes de ser llevado a la tumba. Inmediatamente pensé, si son los clavos de Jesús, entonces es su sudario. Los arqueólogos forenses han confirmado que estos clavos antiguos son del osario de Caifás, el sumo sacerdote que envió a Jesús con los romanos para que fuera crucificado. Lograron demostrar que los clavos estuvieron en contacto con huesos. Ahora, puede que hayan encontrado tela en los clavos. ¿Podría ser del sudario de Jesús? Llaman al jefe del laboratorio, un especialista en telas antiguas, el Dr. Zvi Koren. Hola, Zvi. Estamos analizando un clavo bajo un microscopio electrónico de barrido y encontramos un material que parece un panal. Nos preguntamos si será tela. ¿Le puedo mandar una imagen? ¿Podría mirarla y decirnos qué le parece? Claro, envíenmela. ¿Efectivamente es tela? No, Simka. Definitivamente no lo es. ¿No lo es? No. ¿Qué es? Una calle sin salida. Pero si no es tela, ¿qué es? Parece ser orgánico. ¿Y si es madera? ¿Qué? ¿Madera? Madera. Si es madera, ya no está en su forma original. Literalmente se ha transformado en hierro. Aquí está esa posible madera, cubierta de granos de arena. La arena vino después que la madera. De hecho, se adherió a ella. Cuando algo se petrifica, ¿se vuelve hierro? Hierro. Sí, porque ese es el elemento que estaba cerca. Si tienes madera sobre hierro, entonces eso es lo que va a pasar. Esto no es algo que pasó ayer o hace 50 años. Ya se ha vuelto parte del clavo. Están totalmente unidos, claro. Totalmente. Es probable que lo que veamos sea esa madera. Debido a la posible magnitud del descubrimiento, el equipo pide ayuda al profesor Werner Schock, de Suiza, que es considerado por muchos como el mayor experto del mundo en maderas antiguas. ¿Podrá confirmar que es madera? Y si lo fuera, ¿podrá identificar el tipo de madera? Esto es muy importante. Miren aquí. Lo que estamos viendo es una sección transversal de una madera conífera. ¿Existe alguna duda de que sea madera? No, es definitivo. Es madera. No podría ser otra cosa. ¿Y puede determinar que es un conífero solo con esto? Sí, no tengo duda alguna. Quisiera ver estas dos partes en más detalle. Ajá. Hay agujeros por doquier. Aquí los pueden ver. Tenemos estos puntos. Solo el cedro tiene estas marcas. Ahora estoy seguro de que es un cedro. Así que cuando se enterró el clavo, ¿había un pedazo de madera con él? Sí, yo creo que sí.
¿Es de un árbol maduro o podría ser quizás solo una rama? Aquí se puede apreciar con mucha claridad que hay anillos y estos anillos están muy derechos. Eso significa que viene de un tallo mucho más grande y mayor. Aquí vemos un detalle interesante. Estas células están colapsadas. ¿Y eso por qué pasa? Cuando se inserta un clavo, por ejemplo, en la madera, la presión puede hacer que toda la fila se colapse. Con esa revelación, el equipo regresa al osario de Caifás y hace un descubrimiento increíble. ¡Wow! Miren esto. Es increíble. ¡Wow! Son células de madera. Son pequeños pedazos de madera. Pertenecen al osario número 6. Increíble. ¿Encontraron madera dentro del osario? Este es el osario de Caifás. Este es un descubrimiento demasiado importante. Ya que los clavos provienen del osario de un hombre al cual se le conoce por solo una cosa en la historia, el papel que jugó en la crucifixión de Jesús. Esta madera podría ser de esa cruz. Para estos hombres, esto parece ser prueba de que quedaron restos de madera de cedro en estos clavos, que saben que atravesaron carne y hueso y que fueron doblados en una crucifixión hace 2000 años. Parece una prueba concluyente. Sí. Por primera vez suena convencido. Desde el punto de vista de la mineralogía, estoy convencido. Con esto, han encontrado la última pieza del rompecabezas. Los clavos se utilizaron en una crucifixión. El Dr. Shimron pone fin a su investigación científica de 2 años. No teníamos muy claro qué hacer cuando comenzamos en esta aventura, pero está claro que valió la pena el esfuerzo. Ahora tenemos evidencia concreta que dice que estos clavos fueron usados en una crucifixión. ¿A quién crucificaron con ellos? No tenemos ni idea. Pero como estábamos estudiando la tumba de Caifás, dejaremos que el público saque sus conclusiones. Si esa conclusión es que estos son los clavos de la crucifixión y que Caifás se los quiso llevar consigo a la tumba, quizás la historia de la crucifixión de Jesús deberá ser escrita de nuevo. Falta poco para el Shabbat en Jerusalén. Se espera que 2,5 millones de judíos visiten el lugar y Jesús está provocando problemas. Para evitar disturbios entre la gente y que los romanos destruyan Jerusalén, Caifás no tiene opción. Debe arrestar a Jesús. Fue un daño colateral. Es el tipo de decisión que se toma pensando en la seguridad nacional y uno sabe muy bien que habrán algunas bajas civiles. La evidencia sugiere que nos equivocamos con Caifás, que el villano que pensamos que era no existía. Estuvo en una situación muy compleja y al final alguien puso los clavos de una crucifixión en su osario y entre sus huesos. Bien, quizás eran de alguien más que fue crucificado, pero en términos históricos solo asociamos a Caifás con un hecho: la muerte de Jesús. Lograron confirmar que estos clavos provienen de la tumba de Caifás y del osario del mismo, y que ambos tenían restos de hueso y madera en ellos. Quizás nunca lo sabremos con certeza, pero si tuvieron algo que ver con Jesús, estos clavos podrían ser los artefactos arqueológicos más importantes que se hayan encontrado jamás.